Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, vuelvo a repetir entonces, el frenado eléctrico puede ser por contracorriente, puede ser por corriente continua o puede ser un frenado supersíncrono. En el frenado por contracorriente, el motor está girando, está funcionando, está girando en un sentido, ese rotor, y de repente, ¿sí?, invertimos dos de las tres fases que alimentan al motor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, estamos ahora invirtiendo el sentido de giro del campo magnético rodante. Estamos invirtiendo el sentido de giro del campo magnético rodante, pero ¿qué pasa con el rotor? El rotor sigue girando en el mismo sentido. Entonces, fíjense que va a cortar una gran cantidad de líneas de campo, o sea que va a producirse una gran variación de flujo en el tiempo. ¿Y eso qué significa una gran variación de flujo en el tiempo? Y que se va a generar una fuerza electromotriz muy grande. Esa fuerza electromotriz muy grande que se genera en ese rotor, genera un par de frenado muy grande. Entonces el rotor se detiene instantáneamente. En el momento que se detiene instantáneamente hay que desconectarlo al motor. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si no lo desconectamos, y bueno, va a empezar a girar, se detiene el rotor y empieza a girar en sentido contrario. Lo que le hemos hecho es una inversión de marcha, no le hemos hecho un frenado por contracorriente. O sea que este frenado por contracorriente es un frenado que no es deseable. ¿Por qué motivo? Bueno, porque es un frenado muy brusco. Es un frenado en donde aparecen corrientes, ¿sí? Corrientes muy grandes, y también es un frenado brusco. Imagínense que lo que está moviendo ese motor, ¿no es cierto?, que estaba girando y que son masas rotantes que tienen una determinada inercia, de repente y de golpe lo estamos haciendo que se detenga. Entonces es un frenado muy brusco, ya sea desde el punto de vista eléctrico como desde el punto de vista mecánico o cinemático, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces no es un frenado deseable, ¿sí? Como les comentaba, este frenado, por ejemplo, antiguamente lo hacían los torneros, los tornos viejos. Ellos el torno lo hacían, es decir, lo encendían y lo apagaban a través de una palanca. Esa palanca era una llave inversora manual. Entonces lo que hacían era hacerlo girar en un sentido y luego para detenerlo, como esos tornos viejos no venían con un sistema de frenado mecánico incorporado, entonces si lo dejaban que se detuviera, ¿no es cierto? Tenían que detener el motor, pero por inercia seguía girando un rato, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacían? Ahí le mandaban el frenado por contracorriente, ¿sí? Le producían la inversión con la llave inversora, ¿no es cierto? Pasaban al punto de inversión y por lo tanto le invertían dos de las tres fases, el motor se detenía instantáneamente, el plato, ¿verdad? El plato también se detenía instantáneamente y bueno, era una forma que utilizaban para frenar ese torno. Bueno, hoy en día, como les digo, las máquinas herramientas traen un sistema de frenado mecánico incorporado, porque, bueno, ese tipo de frenado lo que hacía le disminuía la vida útil a ese motor, ¿verdad? Bueno, muy bien. El otro frenado que tenemos es por corriente continua. Entonces, en el frenado por contracorriente no, es decir, simplemente es esa explicación, ¿sí? No hay otra cosa. Pero acá tenemos el frenado que es el otro que se suele o se puede utilizar en un motor asíncrono, que es el frenado por corriente continua. ¿En qué consiste el frenado? Bueno, consiste en, por ejemplo, acá tenemos un esquemita muy simple, unifilar, ¿sí?
en donde tenemos un motor. Este motor está conectado a la red, está girando, está funcionando. Entonces ese motor se lo desconecta de la red y se lo conecta a una fuente de corriente continua, que puede provenir de la red, lógicamente. Acá ¿qué tenemos? Acá tenemos un transformador que reduce la tensión, ahí tenemos representado un diodo que rectifica, o sea que el motor lo que estamos haciendo es desconectarlo de la red trifásica y conectarlo a una fuente de corriente continua. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, imaginémonos, cuando está conectado a la red de corriente alterna, el motor está girando, tenemos el campo magnético rodante del estator, ¿verdad? En el momento que lo desconectamos de la red, ya no hay ningún campo magnético rodante, y en el momento que lo conectamos a esa fuente de corriente continua, lo que sucede es que ahora, por los bobinados del estator, ¿sí? Por los bobinados del estator, va a circular una corriente continua. Y esa corriente continua, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, esa corriente continua ahora genera un campo magnético, pero ese campo magnético es un campo magnético estático. Un campo magnético estático. Bien. Por lo tanto, el rotor sigue girando y ahora tenemos un campo magnético quietito. O sea que ese rotor, ¿qué pasa? Ahí corta líneas de campo. ¿Se entiende? Al cortar líneas de campo, ¿qué es lo que genera en el rotor? Y genera una fren inducida y una corriente inducida. Bueno, esa corriente inducida que se genera en el rotor, ¿sí? Por ley de Lenz se está oponiendo a la causa que la produjo. ¿Sí? Es decir, esa corriente que se genera en el rotor está generando un campo magnético en el rotor, ¿verdad? Claro, una corriente circulando por esas barras, supongamos un motor con rotor en jaula de ardilla convencional, ¿sí? Esa corriente que está circulando por esas barras del rotor genera un campo magnético. Y recordemos que, de acuerdo a la ley de Lenz, la fren inducida siempre se opone a la causa que lo produce. Por lo tanto, ese campo magnético que se genera en ese rotor se opone al campo magnético generado en el estator. ¿Está? Por lo tanto, ahora el efecto que tiene ese campo magnético generado en el estator sobre el rotor, en un comienzo, en un principio, genera un momento de frenado, pero que es bajo. ¿Está? Entonces, fíjense, ahora vamos a interpretar esta figura. Acá tenemos, esta es la curva del momento motor, y esta es la curva del momento de frenado. Miren, el momento de frenado, ¿ven cómo es? En un principio está por debajo inclusive del momento, digamos, del punto de equilibrio entre el momento motor y momento resistente. Está girando este número de revoluciones. Bueno, el momento de frenado va a estar por debajo de ese valor. Y a medida que el motor se empieza a detener, el momento de frenado va aumentando hasta que llega a un pico que puede ser hasta 4 veces el valor del momento. Estos son valores, ¿no es cierto? Digamos, como para tener una idea, una referencia de qué valor tenemos. Acá tenemos el momento de frenado 0,5 del momento nominal, que es este que está acá, y acá tenemos 4 veces el valor del momento nominal, que es el que teníamos acá. Que lo tenemos acá más o menos, ¿ven? Acá tenemos a 0,1 de 1, 0, o sea, estamos hablando de un 10% del número de revoluciones nominales. O sea que diríamos, estaríamos en un deslizamiento de 0,9 más acá, ¿no es cierto? 0,9 y acá tendríamos deslizamiento 1. Bueno, entonces, por ese motivo que yo les acabo de comentar, ese campo magnético generado por esa corriente en el rotor, que en un principio es grande,
¿Por qué? Porque el rotor está girando a muchas vueltas, está girando acá a este número de vueltas. Entonces, esa FEN inducida, esa corriente inducida genera un campo. Ese campo que está generando es un campo grande, que se opone al campo generado por la corriente continua en el estator. Por lo tanto, el momento de frenado es bajo. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, con ese momento de frenado, bueno, empieza a detenerse. Y a medida que se va deteniendo, lógicamente, el rotor corta una menor cantidad de líneas de campo, porque claro, empieza a frenarse. Y si corta una menor cantidad de líneas de campo, la FEN inducida y la corriente inducida en el rotor va a ser menor. Por lo tanto, el campo magnético generado en el rotor va a ser más chico. Por lo tanto, ahí empieza a crecer y empieza a tener mayor preponderancia el campo magnético generado por la corriente continua. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que vaya aumentando el momento de frenado. Porque claro, cada vez el campo magnético generado por la corriente del rotor cada vez va siendo más chico, porque el rotor se va deteniendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, el momento de frenado va siendo cada vez más grande. Hasta que cuando estamos acá en el 10% del número de revoluciones o un deslizamiento de 0,9, ahí es cuando tenemos el momento máximo. Y a partir de ahí decae hasta que el motor se detiene. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que observamos con un frenado por corriente continua? Observamos que cuando el momento que aplicamos la corriente continua, el rotor empieza a frenarse, pero vemos que en un principio no se frena muy rápido. Bueno, y de repente, ¿no es cierto? De repente vemos que se frenó, empezó a frenarse y de repente se clava. ¿Por qué motivo? Bueno, ahí es cuando hemos llegado a ese par de frenado máximo, ahí cuando se clava y se bloquea, el rotor queda bloqueado. Ahí es donde se detuvo. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió el principio físico? Eso es lo importante, ¿estamos? Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, muy bien. ¿Y el frenado supersíncrono? ¿Qué es lo que es el frenado supersíncrono? Y esto es cuando el motor empieza a trabajar como generador. Si por algún motivo el rotor supera el número de revoluciones del campo magnético rodante, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba es que teníamos, ¿no es cierto?, un deslizamiento negativo. El deslizamiento negativo, N2 más grande que N1. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y bueno, cortaba líneas de campo en el rotor, sí. ¿Se inducía FEM? Sí. ¿Había corriente inducida en el rotor? Sí. Pero esa corriente generaba un par de frenado. Ese par de frenado hace que el motor no es que se frene y se detenga, sino lo que hace es que llegue a un determinado número de revoluciones y se mantenga ese número de revoluciones. Bueno, apareció un par de frenados. ¿Y qué es lo que pasa con el motor? Bueno, el motor ahora ya no está consumiendo energía de la red, sino que está entregando potencia activa, potencia útil, está entregando a la red, y ahí es donde aparece ese par de frenado, el motor está trabajando, ¿no es cierto? Por eso dice frenado supersíncrono. Está trabajando por encima, el rotor por encima de la velocidad de síncrono. Bueno, muy bien. Vamos ahora, motor, eso entonces era lo que había quedado. Vamos ahora a motores asincrónicos monofásicos. Bueno, los motores asincrónicos monofásicos, ¿sí? Estos son motores que
son motores chiquitos, son motores domésticos, ¿no es cierto? Un motor monofásico es un motor doméstico, es un motor para una heladera, es un motor para un lavarropa, ¿sí? Son motorcitos pequeños en la industria. Por ahí puede aparecer algún motorcito monofásico moviendo, qué sé yo, a una agujereadora, por ejemplo, alguna maquinita chica, algún esmeril, alguna piedra, ¿no es cierto?, de un esmeril. Pero son motores de uso doméstico, son motores de potencias bajas, inferiores a un caballo. Bueno, por ahí pueden haber algunos motores monofásicos superiores a un caballo, a un caballo, pero forma genérica son motores chicos, ¿sí? Entonces acá tenemos aplicaciones, ¿no es cierto? Lavarropa, secarropa, ventiladores, bombas de riego, bombitas centrífugas, las bombitas de las piscinas, ¿verdad? Bomba de desagote del lavarropa, lo vamos a ver, este es un motorcito muy chiquito de un poco par, ya lo vamos a ver al final. Bueno, en fin, heladera, ¿sí? Equipos de aire acondicionado, etc. Bueno, tenemos que estos motores, ya vamos a ver los distintos métodos de arranque y vamos a ver que existe un motor cuyo arranque se hace con un condensador, digamos un condensador momentáneo, un condensador que se va a desconectar, y con otro condensador que va a quedar conectado en forma permanente, y ese es el motor monofásico que mayor par tiene, mayor par de arranque y mayor par de funcionamiento. O sea que es el mejor motor monofásico, pero bueno, también es el más caro, ¿verdad? Bueno, estos se emplean en compresores, equipos de refrigeración, de aire acondicionado, ¿ves? Pero aire acondicionado ya más grande, de mayor potencia. Entonces, ya lo vamos a ver porque es el motor, digamos, el mejor motor que hay. Vamos ahora al principio de funcionamiento. Es decir, acá en motor monofásico existen dos temas centrales. Un tema es el principio de funcionamiento del motor monofásico y el otro tema, ¿sí? El otro tema es los métodos de arranque. Métodos de arranque del motor monofásico. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver que un motor monofásico por sí solo no arranca, ¿verdad? No es como el motor trifásico, ¿sí? Motor trifásico sí arranca por sí solo, el motor monofásico no, y ya vamos a ver por qué. Bueno, para eso acá tenemos una representación esquemática, ¿no es cierto? Llevado, siempre recuerden que cuando vemos los principios de funcionamiento, tratamos de llevar la máquina a su mínima expresión como para poder interpretar el principio, ¿verdad? Entonces, fíjense en ustedes, esta representación que tenemos acá es simplemente una representación para interpretar el principio de funcionamiento. Como decimos que es un motor monofásico, ¿y qué es lo que va a tener? Y bueno, va a tener una sola bobina. Y si tiene una sola bobina, va a estar conectada entre la fase y el neutro, y ahí está, por eso es que el motor es monofásico, ¿verdad? Bueno, esto que tenemos representado acá abajo sería una, digamos, una espira de ese rotor que es un rotor en cortocircuito. Es una jaula de ardilla el rotor del motor monofásico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos representado? Y hemos representado una sola espira. Entonces decimos, bueno, al circular una corriente alterna ahí por esta bobina, ¿verdad? Esta bobina va a generar un flujo acá, va a generar un flujo magnético, un campo magnético. En realidad, a ver, recordemos que esta bobina se encuentra sobre el estator, ¿no? Acá tenemos una, ¿sí? Ahí tenemos un motor, acá tenemos la bobina,
las dije, ya vamos a ver por qué dije las. Pero supongamos que tenemos ahí la bobina monofásica solamente, ahí. Acá tenemos el rotor, ¿ven? Ahí está el rotor, es un rotor en cortocircuito jaula de ardilla. Acá tengo un anillo, que están acá las barras que pasan al otro lado. Entonces, lógicamente, cada una de estas barras me va a formar, a ver, una barra y la otra ¿sí? La otra barra de al lado va a circular una corriente y eso es lo que estamos representando. El campo magnético lo estoy generando en la bobina que está en el estator, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos representando acá con esta figura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando la corriente circula en un sentido hemiciclo positivo de esa corriente alterna, estamos generando un flujo que denominamos flujo φ1. Ese flujo φ1 que estamos representando acá, estamos representando el instante en que está en el valor máximo. Porque recordemos que la corriente alterna es variable en el tiempo, el flujo generado es un flujo variable en el tiempo, pero bueno, ¿cómo hacemos para representar esa situación? Bueno, la representamos cuando el flujo está en su valor máximo. Entonces ahí tenemos el flujo φ1 cuando la corriente está, por ejemplo, tenemos el hemiciclo positivo de la corriente. Y cuando viene el hemiciclo negativo va a generar acá en esta bobina un campo magnético en sentido contrario. Va a generar un flujo en sentido contrario representado por φ2 cuando está en el valor máximo. O sea que tenemos un flujo variable en el tiempo. Y recordemos nosotros que cuando tenemos un flujo variable en el tiempo, ahora sobre esta espira en cortocircuito que nosotros tenemos acá, que es una espira generada por dos barras y el anillo de ese rotor, entonces cuando tenemos el flujo 1, se me van a generar, es decir, se va a inducir una FEM y una corriente acá por este rotor, y esta corriente me va a generar una fuerza F1, ¿verdad? La fuerza F1 porque la corriente si entra por acá, sale por acá. Por lo tanto, las dos fuerzas van a ser iguales y opuestas. Y luego cuando estamos en el otro valor máximo del flujo, φ2, y me va a generar ahora en la misma barra dos fuerzas, pero ahora en sentido contrario. La F2 porque ahora la corriente va a entrar por acá y salir por el otro lado, la corriente inducida. Por lo tanto, me va a generar la fuerza F2, las dos iguales y opuestas. O sea que en definitiva, se dan cuenta con esto, en cada instante de tiempo, cuando el flujo esté aumentando, esta fuerza, las dos iguales y opuestas, están aumentando hasta llegar al valor máximo que tenemos ahí, lo mismo para el otro lado. Es variable el flujo, es variable la fuerza, pero lo que sí es siempre van a ser dos fuerzas iguales y opuestas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Ahí no se va a mover, ese rotor va a quedar ahí quietito. No va a arrancar, ¿verdad? Porque de acuerdo al principio de funcionamiento, el principio físico, con estas fuerzas no podemos generar un par. ¿Estamos? Ahora, si nosotros estamos generando esta fuerza y nosotros vamos y con la mano giramos el rotor, estamos sacando del equilibrio esta fuerza. Entonces ahí el rotor sí arranca. ¿Se entiende? Pero solito no va a poder arrancar, es por eso que luego tenemos que ver los distintos métodos de arranque, cómo se hace para que ese motor arranque. Bueno, acá tenemos el flujo, decimos que el flujo, valor instantáneo, es igual al flujo máximo por el coseno de omega t. Estamos expresando ese flujo variable en el tiempo generado por esa corriente alterna en esa bobina. Nosotros consideramos, es decir, la ecuación de Euler dice que el coseno de phi es igual a e a la j omega t más e elevado a la menos j omega t dividido 2. Si nosotros ahora reemplazamos el coseno de omega t en esta expresión, va a quedar que el flujo phi igual a phi sobre 2 por e a la j omega t más e elevado a la menos j omega t. Entonces este flujo que nosotros tenemos acá y que estamos generando,
en realidad ese flujo tenemos que el flujo máximo es igual a phi sobre 2. En este caso, vamos a tener que, decimos, bueno, vamos a tener o un flujo phi o vamos a tener un flujo phi sobre 2. ¿Qué significa esto? Bueno, esto miren, significa lo siguiente. Significa que este era el flujo phi que decíamos que estábamos ahí justo en su valor máximo. Entonces este flujo lo podemos reemplazar por dos componentes. Estas dos componentes. Denominamos phi sub i y denominamos phi sub d. Si nosotros hacemos la suma vectorial de estos dos flujos, me queda este flujo resultante phi. ¿Estamos? Pero, a ver, en realidad, ese flujo, cada uno de estos flujos, phi sub d y phi sub i, vamos a tener que el módulo de esos dos flujos es igual al flujo phi dividido 2, la mitad del flujo. De este flujo phi dividido 2, esos son las componentes de esos dos flujos, phi sub d y phi sub i. Entonces nosotros decimos, bueno, en realidad acá lo que está pasando es que generamos un flujo phi sub d que está girando, porque esto tenemos en este instante. Cuando tengamos en otro instante de tiempo en donde tengamos que este vector esté más abajo, vamos a tener que estos dos flujos van a estar, ¿no es cierto?, se han movido, se han desplazado a otra posición. ¿Estamos? Se han desplazado, o sea que este flujo variable desde este valor máximo luego baja a cero, aumenta al valor máximo en sentido contrario. Las componentes de esos dos flujos, de ese flujo van a ser estos dos, el flujo directo y el flujo inverso, que van a mantener su módulo constante y en cada instante de tiempo la suma de esos dos girando, moviéndose, ¿verdad?, me va a dar el flujo phi resultante. O sea que cuando el flujo acá valga cero, voy a tener phi sub d acá a la derecha y voy a tener phi sub i acá a la izquierda. ¿Se entiende? El flujo resultante vale cero. O sea que, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Lo que tenemos son dos campos magnéticos. Uno que está girando en sentido directo, por eso le hemos puesto phi sub d, flujo directo, y al otro lo vamos a denominar phi sub i, flujo inverso. ¿Estamos? Entonces el flujo directo va a estar girando a la velocidad n1 en este sentido y el flujo inverso va a estar girando en sentido inverso. Es por eso que decimos que el módulo del flujo directo, que es igual al módulo del flujo inverso, va a ser igual al módulo del flujo resultante dividido 2, la mitad. Entonces decimos, bueno, pero si ahora tengo dos flujos, inverso y directo, voy a tener dos deslizamientos. Voy a tener un deslizamiento directo que va a ser n1, la velocidad del flujo directo, girando a la velocidad n1, menos n, que va a ser la velocidad a la que va a girar el rotor, dividido n1. Esto lo podemos poner como 1 menos n dividido n1. Y el otro me va a generar un deslizamiento inverso, que va a ser n1 menos, pero ahora con respecto a este que está girando en este sentido, ¿verdad? Vamos a tener que el rotor está girando en sentido contrario, estaba girando en la dirección del flujo directo. Por eso que me queda n1 menos n dividido n1. Entonces acá, si nosotros ahora aplicamos ahí distributiva, me queda 1 más n dividido n1. Si sumamos los dos deslizamientos directo e inverso, la suma de estos dos, este negativo n dividido n1 negativo con este n dividido n1 positivo, se me van, me queda 1 más 1, 2. O sea que la suma de los dos deslizamientos es igual a 2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho acá hemos hecho un artificio, hemos dicho, ¿no? Este flujo, este flujo lo descomponemos en dos direcciones en cada instante de tiempo,
¿Estamos haciendo un artificio o es algo real? ¿Sí? Bueno, no es lo que sucede físicamente en el motor, es real. El flujo directo está presente y el flujo inverso está presente. No es que hemos hecho acá una descomposición de un vector en dos direcciones y nada más. No, físicamente esos dos flujos están presentes. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, porque un motorcito monofásico, si no tuviera ningún método de arranque, ese motor lo conectamos a la red monofásica y el motor queda ahí, no arranca. El motor queda sin arrancar, ¿sí? Queda quieto, queda haciendo un ruido ahí, un ruido, ¿sí? Digamos un ruido magnético queda haciendo, que es eso, el ruido magnético de esos campos, pero si nosotros agarramos el rotor y lo movemos hacia la derecha, lo sacamos del equilibrio, o sea que lo sacamos en el sentido del flujo directo, el motor arranca y empieza a girar sin ningún problema. Pero si está quieto y nosotros agarramos y lo giramos a la izquierda en la dirección del flujo inverso, vemos que el motor también arranca exactamente igual, de la misma manera. Entonces eso nos confirma que esos dos flujos, directo e inverso, que es en el que hemos descompuesto a ese flujo principal o flujo, ¿no es cierto?, total, digamos, ¿verdad?, están presentes. Esos dos flujos están presentes. Bueno, vamos a denominar ahora acá al deslizamiento SD, lo vamos a denominar como S directamente, el deslizamiento S. Vamos a suponer que el motor va a girar en sentido directo, hacia sentido horario, ¿verdad? Sentido horario. Por lo tanto, a ese deslizamiento lo llamamos S, y al otro deslizamiento, el deslizamiento inverso, como acá tenemos que la suma de los dos es igual a 2, despejo el S inverso y me va a quedar que va a ser 2 menos S. ¿Estamos? 2 menos S, todo para expresarlo en función de un solo deslizamiento, nada más. Por eso hacemos esto que está acá. Bueno, por lo tanto, fíjense en ustedes qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es esto que tenemos acá. Lo que va a pasar que si ahora tenemos dos flujos, uno directo y otro inverso, girando ambos en sentido contrario, y bueno, un flujo me va a generar un par, que es el par directo, cuya curva par velocidad es la que ya conocemos, que es esta que está acá. La curva, ¿sí?, par velocidad directo sería esta. Pero tenemos ahora el otro flujo también, que está en sentido contrario. ¿Y qué me va a generar el otro flujo? Y me va a generar un par inverso, que es este que está acá. Esta sería la curva par velocidad inversa. ¿Se entiende? Por lo tanto, en cada instante de tiempo, lo que vamos a tener es la suma de los dos pares, porque vamos a tener un par resultante. O sea que en cada instante de tiempo vamos a tener que, si sumamos a este par directo, le sumamos acá en cada instante de tiempo este par inverso, lo que va a pasar es que me va a quedar una curva par velocidad resultante como esta que está acá. Esta sería la curva par velocidad que pasa por el origen de coordenada. ¿Por qué pasa por el origen de coordenada? Y bueno, porque cuando nosotros tenemos el deslizamiento igual a 1, que es cuando el motor está detenido, acá tengo, ¿ven? Deslizamiento igual a 0. ¿Sí? Acá tengo deslizamiento igual a 1. Cuando el rotor está detenido, el par directo, que es este que tengo acá, y el par inverso, que es este que tengo acá, son iguales y opuestos. Por lo tanto, tengo dos pares iguales y opuestos. Por lo tanto, lo que va a suceder es que el motor no arranca. Ahora, si nosotros seguimos ahora la otra parte, con el par inverso, seguimos la curva par velocidad, me va a quedar que esta va a ser la resultante, porque ahora tengo que componer la del par inverso, es decir, en cada instante de tiempo, la del par directo con el par inverso.
O sea que la curva par velocidad del motor monofásico es esta que está acá. Esta es la curva par velocidad del motor monofásico. ¿Sí? Como ustedes verán, si nosotros decimos, bueno, a ver, si yo estoy comparando un motor monofásico con un motor trifásico de la misma potencia, yo tengo que la curva par velocidad del motor trifásico de la misma potencia sería esta, porque voy a tener un solo par, que es par directo. El par inverso en el trifásico no está, pero en el motor monofásico, debido a ese par inverso, me queda que la curva par velocidad es esta que está acá, y ya vamos a ver las características de esta curva par velocidad, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora conceptualmente lo que estoy explicando? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a las expresiones, ¿sí? Dijimos que había, ¿sí? Teníamos dos deslizamientos, un deslizamiento directo S y otro deslizamiento inverso, que es 2 menos S. Bueno, entonces ahora vamos a tener dos pares, claro, o sea que está la curva par directo, generado por ese, ¿no es cierto?, flujo directo, y acá tengo la curva par velocidad inverso. Entonces las expresiones correspondientes a cada una de esas curvas es esto que está acá. Esta que está acá, la curva A, perdón, tau sub A, esta sería tau sub A, en realidad tau sub A es tau sub D, el directo. Y la curva, perdón, la expresión tau sub B correspondería al par inverso, al tau sub I. Bueno, entonces estas dos expresiones del par, fíjense que son expresiones similares a la de el par que habíamos visto donde comenzábamos con el análisis de la curva par velocidad del motor trifásico. ¿Sí? Acá aparecía esto que está acá, que esto que está acá era la potencia síncrona, ¿no es cierto? Potencia síncrona, bueno, pues la constante, es decir, omega, acá me aparece omega, pi por n dividido 30, acá abajo sería omega. O sea que el par va a ser la potencia dividido omega, la velocidad angular. Bueno, acá tenemos dos expresiones, una donde me aparece el deslizamiento S, que dijimos que era para el par directo, y la otra donde aparece 2 menos S, que es el deslizamiento para el par inverso. Bueno, estas dos expresiones que están acá, más adelante están demostradas. Está hecha la demostración de dónde salen esas dos curvas. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa más que todo, más que la demostración de la curva por velocidad, nos interesa la interpretación. Entonces vamos a tomar ahora distintos puntos característicos. Entonces, fíjense, acá tenemos que para el par directo, perdón, el deslizamiento directo igual a S, y el deslizamiento inverso igual a 2 menos S. Entonces tomemos acá el deslizamiento directo, que es el que tenemos acá arriba, los números, y para el inverso los números los tenemos abajo del deslizamiento. Entonces deslizamiento 0 acá. Ese directo, estamos acá con deslizamiento 0, estamos en este punto. Acá tenemos deslizamiento igual a 1 y acá tenemos deslizamiento igual a 2. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos representando en función del deslizamiento directo. Ahora, si yo represento en función del deslizamiento inverso, donde tenía 2, tengo 0, donde tenía 1, sigo teniendo 1, y donde tenía 0, ahora tengo el deslizamiento igual a 2. Entonces, veamos en esos puntos, deslizamiento igual a 0. Estamos hablando del par directo. Par directo dice deslizamiento igual a 0, par directo es igual a 0. ¿Sí? Y el par inverso me va a quedar que es igual a menos k sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Vamos a tomar como k una constante. ¿Sí? K va a ser una constante. Entonces, si yo tengo acá que el deslizamiento vale 0,
¿verdad? Tomo, ¿sí? Todo esto lo tomo como una constante y me va a quedar esa constante dividido 2. Negativo, ¿por qué? Y bueno, negativo porque estamos acá por debajo de la curva par velocidad, estamos en este punto. Pero fíjense en ustedes acá un detalle, que esto después muchos me lo preguntan, dicen deslizamiento igual a 0, par directo igual a 0. Y dicen, no, pero como si yo acá reemplazo el deslizamiento y digo deslizamiento igual a 0, resulta que el par no me queda igual a 0, me queda cualquier número dividido 0, me queda infinito. Me dice que el par es infinito. Bueno, en realidad es una indeterminación, ¿verdad? Sería un número dividido 0, me queda una indeterminación. Y en realidad esa indeterminación es debido a que, y si nosotros ahora tenemos que mirarlo físicamente, qué es lo que pasa, ¿por qué es una indeterminación? Bueno, porque cuando estábamos acá, en este punto, deslizamiento igual a 0, ¿qué significaba? Y significaba que el rotor estaba girando a la velocidad de sincronismo, la velocidad del campo magnético rodante, cosa que no podía hacer. ¿Por qué motivo? Y bueno, ahora sí viene la justificación y ahí nos vamos a dar cuenta que el par directo vale 0. ¿Por qué motivo? Y porque si el rotor está girando a la velocidad del campo magnético rodante, ese rotor no corta líneas de campo, va a la misma velocidad que las líneas de campo. Y si no corta líneas de campo, no hay variación de flujo en el tiempo. Si no hay variación de flujo en el tiempo, no hay fe inducida en el rotor. Si no hay fe inducida en el rotor, no hay corriente en el rotor. Y si no hay corriente en el rotor, no hay par. Es por eso que el par directo vale 0. ¿Estamos? Entonces eso es debido a que nunca el motor, o en esa condición, ¿no es cierto?, nunca puede llegar a la velocidad de sincronismo porque el par se hace 0. O sea que esto es real. Esto es real. Y que acá matemáticamente me dé una indeterminación, bueno, es porque no puede llegar nunca a ese valor. ¿Eh? ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora al deslizamiento igual a 1. Acá el deslizamiento igual a 1. Entonces acá pongamos 1. 1. Y acá pongo 2 menos 1, que me queda 1. O sea que todo este término que yo tengo acá, que era igual, me queda acá dividido 1, que es igual acá, y acá también. Me queda todo este término que es el mismo que aquel, dividido 1. Bueno, este positivo, este otro negativo. Entonces por eso que el par directo igual a K, el par inverso igual a menos K. Como tengo los dos pares iguales y opuestos, es por eso que ahí el par resultante vale 0. Y por último, para un deslizamiento igual a 2, acá deslizamiento igual a 2, el par directo va a ser igual a K sobre 2. Y el par inverso va a ser igual a 0. ¿Sí? Acá es que igual a 2. Y acá me queda 2 menos 2, 0. Entonces el par inverso va a ser acá, esto va a ser 0. Por lo tanto, el par inverso va a ser igual a 0, la misma situación que recién. El par resultante es la suma de los dos pares. Entonces ahí tenemos, esa es la curva par velocidad del motor monofásico. Bien, ¿se entendió todo esto? Profe, una consulta, Sí. ¿no? Como que no me termina de quedar claro qué es lo que pasa cuando está actuando el par directo y cuando está actuando el par inverso. Y una disminución del par resultante, el par resultante, o imagínate motor trifásico. El motor trifásico, ¿qué es lo que tiene? Esta curva, par velocidad o no. Esta es la del Sí, motor trifásico. Y ahora el del monofásico, ¿cuál va a ser? Bueno, esta va a ser generada por el campo magnético que está girando en el sentido directo. Pero ahora tengo un campo magnético rodante girando en sentido inverso, que me genera esta curva par velocidad. O sea, el resultado es que el par motor, en un motor monofásico, la curva par velocidad va a ser menor
que la de uno trifásico. Y aparte de eso, que el motor monofásico no va a arrancar solo, el motor trifásico sí. Entonces esas son las diferencias que tenemos entre el motor monofásico y el trifásico. ¿Se entiende? Ajá, bien. Bueno, muy bien. Esas son las diferencias. Aparte de otras, ya vamos a ver. Ahora vamos a empezar a analizar. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta y se ubiquen en que la curva par velocidad del motor monofásico es distinta a la curva par velocidad del motor trifásico. ¿Por qué motivo? Y pura y exclusivamente porque tenemos dos flujos girando en sentido contrario. Entonces, cuando el motor está girando en un sentido, tengo un par que me lo está haciendo girar, pero aparte tengo otro par que se me está oponiendo a que gire. ¿Estamos? Entonces, en el directo este es el que me lo hace girar al rotor hacia la derecha, pero esta otra parte del par que yo tengo acá es la que se me está oponiendo a que ese motor gire. Por eso es que el par resultante es menor. Bueno, conclusiones del par motor. Bueno, acá vienen todas las conclusiones y es por eso que vamos a ver que, un motor trifásico y un motor monofásico de la misma potencia, un caballo, por ejemplo, hay motores trifásicos de un caballo, hay motores monofásicos de un caballo. ¿Y cuál va a ser mejor? Y mejor va a ser el trifásico que el monofásico, desde ya. Pero bueno, si yo tengo una red trifásica y tengo que comprar y poner un motor, voy a poner un motor trifásico. Ahora, si tengo solamente una red monofásica y tengo que poner un motor para una maquinita, y bueno, la única instancia es poner un motor monofásico, ¿no? Bueno, acá tenemos ahora las conclusiones. Bueno, este motor no tiene par de arranque, no arranca solo, habrá que proveerlo de un medio auxiliar para ello. Ya vamos a ver los métodos de arranque. Gira en ambos sentidos con el mismo par motor. Exactamente, ya vimos, ¿no es cierto?, que la curva par velocidad es toda esta que está acá, pero también esta que está acá abajo, porque puede girar en un sentido o en sentido contrario. ¿Sí? El campo antagónico disminuye el campo antagónico, o sea que está girando en sentido directo, el par inverso, ese es el campo antagónico que genera ese par antagónico, disminuye el par que tendría sin esto. Por ello es que este motor tiene menor momento que un trifásico equivalente. No obstante, se construyen motores monofásicos con igual momento que los motores trifásicos. Claro, por ejemplo, hablemos de potencia. Motor de un caballo de un CB trifásico y un motor de un CB monofásico, ¿sí? Pero a igual potencia y velocidad, ¿sí?, se consigue a costo de hacerlo más grande. Exactamente, un motorcito monofásico de un caballo y un motorcito trifásico de un caballo, el monofásico va a ser más grande. Sí o sí va a ser más grande que el trifásico. ¿Estamos? ¿Por qué motivo? Bueno, porque, fíjense, para tener igual par que el trifásico, ahora vamos a necesitar generar un mayor flujo en el motor monofásico, porque me apareció ese flujo inverso, por lo tanto le tengo que dar mayor flujo. Y si tengo que generar un mayor flujo, vamos a tener un circuito magnético más grande y por lo tanto vamos a tener un motor más grande, ¿sí? Bien, toma más corriente que el trifásico a igual potencia, ¿sí? Bien, claro, ¿por qué motivo? A igual potencia toma más corriente. Bueno, pura y exclusivamente por ese par, ¿no es cierto? O ese campo inverso que aparece y todo eso me genera todos estos inconvenientes. Entonces acá hay un ejemplito, dice un motor monofásico con condensador permanente de 0,59 kW a 2800 RPM con un capacitor permanente de 16 microfaradios, toma 4,5 amperes. Ahora, el motor trifásico de 0,55 kW, 2730 RPM, 220/380, estamos hablando de un motorcito muy chiquito,
toma 1,5 amperes de la red, ¿sí? En que hay una diferencia importante. Bueno, es por eso que los motores trifásicos siempre son mejores que los monofásicos, pero bueno, una heladera viene con un motorcito, un motocompresor, y es un motocompresor monofásico. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque el compresor de la heladera es un compresor chiquito, por lo tanto necesita un motor de baja potencia, ¿no es cierto? Y bueno, por eso que también viene monofásico y porque en las casas existe alimentación monofásica, no trifásica. ¿Estamos? Bueno, hoy en día, salvo que sea una casa importante, bueno, sí tiene alimentación trifásica, ¿verdad? Pero toda la red eléctrica es monofásica, entonces por eso que estos motores se siguen utilizando. Bueno, acá tenemos un esquemita, como les decía recién. Acá tenemos, ¿sí?, una tapa, acá tenemos la carcasa, ¿verdad? Ahí tenemos la bobina, todo igual que en el trifásico. El rotor, igual que el trifásico, rotor en cortocircuito. Ahora esto tiene un accesorio más, que es una plaqueta que tiene un interruptor centrífugo. Está, bueno, ahí están las tapas, bueno, en fin. ¿Sí? Bueno, en internet hay cantidad de figuras y de animaciones y un montón de cosas de todo esto. Así que, bueno, acá tenemos otra, esto es lo mismo, más de lo mismo que vimos recién. El par directo, el par inverso, la suma de los dos pares, el par resultante. ¿Ve? Esto es lo mismo que vimos recién. Y vamos ahora al circuito equivalente. ¿Sí? Profe, Sí. entonces el sentido de giro del motor como que se lo damos la persona que lo gira. No, ya vas a ver vos que vos para hacerlo arrancar no vas a ir vos a moverlo al motor. Vamos a ver que existen métodos de arranque. Ah, ¿Está? claro. Bien. ¿Sí? Acordate que lo que yo les estoy diciendo es para que ustedes interpreten el principio de funcionamiento. Pero lógicamente no arranca solo, ya dijimos, no arranca solo. Entonces existen distintos métodos de arranque. Entonces, de acuerdo al método de arranque, es decir, el método de arranque te lo va a hacer arrancar y te lo va a hacer girar en el sentido que vos quieras. ¿Está? Podemos hacer un inversor de marcha en el motor monofásico, igual que como se hace un inversor de marcha en un motor trifásico. ¿Estamos? Una inversión de marcha en un motor trifásico se hace con dos contactores. Un contactor que te conecte la fase RST a la bornera y después otro contactor puesto en paralelo que cuando funcione el segundo contactor te conecte RTS en la bornera, te invierta dos de las tres fases. Entonces cuando vos haces funcionar un contactor, el motor trifásico gira en un sentido. Cuando haces funcionar el otro contactor, el motor trifásico gira en sentido contrario. ¿Está bien? Bueno, con un motor monofásico también se puede hacer. Con dos contactores podemos comandar un motor monofásico y hacerlo girar en el sentido que nosotros queramos. ¿Ah? Bueno, esto del circuito equivalente lo vamos a pasar rápido, ¿sí? No nos vamos a demorar mucho. El circuito equivalente sería del monofásico, sería similar a un equivalente del trifásico. Acá, por ejemplo, tendríamos un esquema eléctrico, ¿no? El circuito equivalente. Este sería un esquema eléctrico de un motor trifásico en donde gira en un sentido acá. Las bobinas, ¿ven cómo están conectadas? Y acá tenemos el rotor, está girando en este sentido. Y acá tendríamos este otro juego de bobinas en donde se ha invertido, digamos, dos de las tres bobinas con la red, ¿sí? Estamos, fíjense en acá, R, acá tengo R, y acá tengo R. Ahora acá tengo S, vengo con la del medio, tengo S, pero de la del medio me voy a la del final. ¿Se dan cuenta? Y ahora acá tengo T, y ahora acá tengo R. ¿Se entiende? Entonces hemos invertido el sentido. Esto sería
una equivalencia con el motor monofásico, pero el circuito equivalente en realidad del motor monofásico sería este que tenemos acá. Este sería el circuito equivalente. Acá tenemos el del trifásico, en donde acá hemos despreciado la resistencia R, estamos despreciando las pérdidas que tenemos, las pérdidas en el hierro que tenemos en este motor, por eso que lo representamos de esta manera para hacerlo más simple, más fácil, ¿sí? Acá está la resistencia R21, ¿sí? Todo lo que habíamos visto del circuito equivalente del motor trifásico, ¿verdad? Lo tenemos representado acá. Bueno, ahora vamos al monofásico. Y en el monofásico voy a tener ahora una parte igual a esta, que es cuando tengo el flujo en sentido directo. Entonces acá tengo el circuito equivalente, ¿ven? Donde acá me queda R21 dividido 2, acá dividido S. ¿Estamos? Entonces, este sería el circuito equivalente cuando el motor está girando a la derecha, porque tenemos ese flujo, pero el otro flujo también lo tenemos. Entonces tengo que representar en la parte equivalente que estaría representada de esta manera. ¿Se entiende? Acá tengo 2 menos S. Pero no importa, acá no nos detengamos, ¿sí? Simplemente esto es para que observen que existe un circuito equivalente y a partir del análisis de este circuito equivalente, fíjense, tenemos acá estas expresiones, en donde la expresión del par resultante, que es este que está acá, esta expresión, ¿sí? Fíjense que tomemos esta parte, acá me queda esto, multiplicado ahí un paréntesis, sería más que un corchete. Si aplicamos distributiva esto por esto, fíjense que me va a quedar esto que está acá. Esto que está acá, el omega, recordemos que era pi por n1 dividido 30, el 30 estaba arriba. O sea que esto que está acá es lo que habíamos visto como el par directo. Esto que está acá. Y ahora este multiplicado por este negativo, en donde me aparece en el denominador 2 menos s. Entonces, ¿qué es lo que me queda ahí? Me queda el par inverso. ¿Se dan cuenta? O sea que toda esta es la demostración. ¿eh? Todo esto es la demostración, no me voy a detener porque simplemente esto está hecho para demostrar estas dos expresiones. ¿Ven? Acá está la del par directo y acá estaría la del par inverso. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a detener ahí porque lo que nos interesa es la interpretación, no la demostración. Y lo que nos interesa ahora es esto, los arranques. Entonces, ahí termina la parte de principio de funcionamiento. La primer parte, ¿sí? De lo que es motor monofásico, y ahora viene la segunda parte. Y la segunda parte decimos, bueno, no arranca el motor, hay que hacerlo arrancar. Bueno, entonces veamos ahora los distintos métodos, las distintas formas que tenemos para hacerlo arrancar y vamos a ir interpretando no solamente la parte física, sino que vamos a ir interpretando el funcionamiento y vamos a ir interpretando la curva par velocidad. ¿Estamos? Y fíjense que en la curva par velocidad solamente vamos a estar analizando una parte. ¿Estamos? Vamos a estar analizando la parte para el sentido donde va a estar girando. Entonces, el primer método de arranque consiste en el método de arranque de fase auxiliar o lo que se denomina con bobina de arranque. ¿Qué es lo que es? Es agarrar ahora y poner una bobina, poner otro bobinado en el estator a 90 grados eléctricos con respecto al bobinado de trabajo o bobinado principal, ¿sí? Entonces tenemos dos bobinados, un bobinado principal o bobinado de trabajo, así se lo conoce comúnmente, y el otro bobinado es el bobinado de arranque. Por lo tanto, están a 90 grados eléctricos ubicados en el espacio. ¿Estamos?
Recordemos que en el motor trifásico, en el estator, los bobinados, esos 3 bobinados en el motor trifásico estaban colocados en el estator a 90 grados eléctricos en el espacio. ¿Estamos? Bueno, ya estamos lo mismo. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 corrientes. Acá tenemos la red monofásica. Ahí circula la corriente, entonces una corriente va a circular, van a estar los dos acá en paralelo, ¿verdad? Uno, la corriente I sub P, a través del bobinado principal o de trabajo, y la otra corriente a través del bobinado auxiliar o de arranque. Esas 2 corrientes, bueno, acá se vuelven a juntar y ahí se cierra el circuito. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa con esas corrientes con respecto a la tensión. Ahí tenemos la tensión aplicada, tenemos el fasor de la tensión, y acá tenemos las 2 corrientes. Fíjense en que estas 2 corrientes están desfasadas entre sí, pero aparte tienen distinto módulo, ¿sí? Tienen distinto valor. Bueno, eso se debe pura y exclusivamente a cómo están constituidos los bobinados. El ángulo que estamos generando acá es aproximadamente de 25 grados. Entonces, vamos a tener que, al circular estas 2 corrientes, una por acá y otra por acá, ¿qué es lo que van a estar generando? Y van a estar generando 2 flujos que van a estar acá, estos 2 flujos, que los tenemos los bobinados a 90 grados, por lo tanto, van a estar generando 2 flujos, y la composición de esos 2 flujos en cada instante de tiempo me va a dar un flujo resultante. Ese flujo resultante es un flujo, ¿no es cierto?, que va a ser el que me hace girar al rotor. Ese flujo resultante es el que genera una FEM inducida sobre las barras del rotor, por lo tanto una corriente inducida, y ahí aparece el par motor que lo hace girar. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. El flujo resultante, miren, acá tenemos el módulo, la representación del módulo. El módulo de ese flujo resultante, ¿sí?, es un módulo que no es constante. ¿Y por qué motivo no es constante? Porque las corrientes que circulan por las bobinas son corrientes de distinto módulo. ¿Estamos? O sea que esto estaría funcionando como, ¿qué cosa? Estaría funcionando como un motor bifásico en este momento. Claro, ¿se acuerdan cuando vimos el campo magnético rodante bifásico? ¿Cómo estaba constituido? Estaba constituido por 2 bobinados exactamente iguales, que estaban colocados a 90 grados eléctricos en el espacio, y me generaban 2 fuerzas magnetomotrices, ¿verdad?, a 90 grados, una con respecto a la otra, que cuando la componíamos en cada instante de tiempo, esa fuerza magnetomotriz o ese flujo resultante era un campo magnético que giraba alrededor de ese estator. Bueno, acá también va a girar, va a ser un flujo resultante, pero de módulo variable. ¿Por qué de módulo variable? Porque las 2 corrientes que están circulando no tienen el mismo valor. Esas 2 corrientes es más grande en el bobinado principal, porque el bobinado principal es un bobinado de menor resistencia. Menor resistencia y mayor inductancia. ¿Qué quiere decir eso? Que el alambre es un alambre de mayor sección, porque tiene que soportar la corriente de trabajo del motor, o sea, mayor sección transversal, menor resistencia, ¿no? Pero a su vez tiene mayor cantidad de vueltas, o sea que es más inductivo. Entonces, por eso que miren, el módulo es más grande, IP, que I sub A. Pero aparte de eso, está atrasado un mayor ángulo con respecto a la tensión. ¿Estamos? Entonces,
menor resistencia, pero mayor reactancia inductiva. En cambio, el bobinado auxiliar o bobinado de arranque es un bobinado de mayor resistencia y menor reactancia inductiva. Para que tenga mayor resistencia, la sección del conductor es más fina. Nosotros abrimos un bobinado monofásico, miramos las bobinas y nos tenemos que dar cuenta inmediatamente cuál bobina es de trabajo y cuál bobina es de arranque. ¿Estamos? O sea que cuando observemos la bobina que tiene mayor sección, un alambre más grueso, bueno, esa es la bobina de trabajo o bobina principal. Y la otra, de alambrito más fino, esa va a ser la bobina de arranque o bobinado auxiliar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que más tiene? Acá aparece, ¿ven? Un interruptor centrífugo. Este interruptor centrífugo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, es un interruptor que tiene, como está representado ahí, tiene dos contrapesos y tiene un resorte. Entonces, cuando el motor empieza a girar, esto está solidario con el eje del rotor, ¿sí? Es esta plaqueta que vimos acá, esta plaquetita va montada sobre el eje. Entonces esa plaqueta es donde tiene ese interruptor centrífugo, empieza a girar y a medida que va tomando vueltas, va aumentando la velocidad, esos contrapesos por fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, van haciendo que vayan tensando a ese resorte y llega un momento en que lo vencen al resorte. En el momento que vencen al resorte, ahí es donde abre el interruptor. Ese interruptor centrífugo. Al abrir el interruptor desconectamos la bobina de arranque, el motor ya arrancó y simplemente queda funcionando con la bobina principal o bobina de trabajo. ¿Se entendió? Miren, acá tendríamos el devanado principal. El devanado principal me va a generar este par. Este par que tengo acá que pasa por el origen, ¿verdad? Claro. Si yo tengo solamente conectado el bobinado principal, esta es la curva par velocidad y el motor no arranca. Ahora, cuando le hemos agregado esta otra, ahora me aumenta el par. Por lo tanto, ahora voy a tener un mayor par, o sea, un par de arranque voy a tener, ¿verdad? Entonces ahora la curva par velocidad, cuando están funcionando los dos, está funcionando como un motor bifásico en ese momento. Entonces la curva par velocidad va a ser esta. Cuando llegamos acá, más o menos, esto es a un 70-80% del número de revoluciones nominales, ahí es donde el interruptor centrífugo desconecta la bobina, entonces ahora la curva cae a esta otra y ya termina, ¿no es cierto?, equilibrando al par resistente en este punto. O sea que esta sería la curva del par en función del deslizamiento o del número de revoluciones, ¿sí? Bueno, vamos a tener un par de arranque acá. El par de arranque, recordemos la expresión del par, ¿no es cierto?, la expresión general del par. ¿Se acuerdan a que era igual? El flujo 1 por el flujo 2 por el seno del ángulo existente entre esos dos flujos. O fuerza magnetomotriz 1 por fuerza magnetomotriz 2 por el seno del ángulo existente entre esas dos fuerzas magnetomotrices. Bueno, el seno del ángulo va a ser el ángulo dado por entre las dos corrientes. Y claro, porque estas dos corrientes van a generar dos flujos, esos dos flujos van a estar desfasados, entonces me va a generar un par. Ese es el par de arranque que tenemos ahí. Ese es el par que tenemos en el momento del arranque y mientras esté funcionando. Una vez que se desconectó esta, queda funcionando solamente con la curva del bobinado de trabajo. Bien, ahora ese método de arranque no es un método muy bueno. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque el par de arranque es un par bajo. ¿Estamos? Es un par bajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, se le agrega un capacitor, un condensador o capacitor,
en serie con el bobinado auxiliar, como está representado ahí. ¿Sí? Por lo tanto, ahora fíjense que acá, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener ahora un circuito LC. O sea que la corriente ahora se me va, es decir, ese condensador tiene un valor tal que ahora la corriente que está circulando por esta bobina y este capacitor, en donde tengo un circuito LC, predomine la reactancia capacitiva por sobre la reactancia inductiva de la bobina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta corriente y su A ahora va a adelantar con respecto a la tensión aplicada. ¿Ves? Ahí tenemos que la corriente adelanta con respecto a la tensión aplicada. Y la otra está igual en el mismo lugar, porque la otra no cambió la corriente. Entonces, fíjense ahora que el ángulo de desfasaje entre las dos corrientes va a ser un ángulo de 90 grados. Aproximadamente, ¿no es cierto? Próximo a los 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y el par que vamos a tener ahora va a ser un par mucho mayor, porque dijimos que era el producto entre los flujos multiplicado por el ángulo de esos dos flujos. Y el ángulo ahora va a estar ahí próximo a 90 grados, o sea que estamos en un par prácticamente máximo. Entonces, miren, al poner el capacitor, ¿ahora qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar ahora que el par de arranque y esta curva va a estar por encima de la otra que estaba acá más abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora tenemos mejor par de arranque. Pero bueno, ese capacitor es un capacitor electrolítico, es un capacitor o condensador, ¿no es cierto?, polarizado. Tiene una polaridad. Y es un capacitor que solamente puede trabajar en corriente alterna muy poco tiempo. No puede trabajar en forma permanente porque si trabaja en forma permanente se termina quemando, se termina cortocircuitando. Entonces es un capacitor de elevada capacitancia, es polarizado y es por eso que debe funcionar solamente un tiempito. Tiene que estar el interruptor centrífugo para que desconecte. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que mejoramos? Y hemos mejorado el par de arranque y también el par en ese momento, en ese tiempo que el motor tiene conectado el bobinado de arranque junto con el capacitor. ¿Se dan cuenta? Una vez que se desconectó, ¿a qué volvemos? Y volvemos a la misma curva que teníamos recién, ¿sí? Con el devanado auxiliar solamente. Bueno, muy bien, hemos mejorado entonces el momento de arranque, es otro método mejor. Pero ahora decimos, bueno, acá tenemos otro método, que es con condensador permanente. Bueno, entonces ahora vamos a dejar el condensador en forma permanente y ahora el motor en realidad va a ser un motor bifásico. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque van a estar permanentemente conectadas a la red el devanado principal y el devanado auxiliar. Los dos están conectados permanentemente a la red y el capacitor también. Entonces este es un motor con capacitor permanente. Bueno, el capacitor, este capacitor que se utiliza acá es un capacitor muy distinto al otro. Es un capacitor que puede funcionar en corriente alterna. ¿Sí? Es un capacitor que normalmente son capacitores cerámicos, ¿verdad? O también pueden ser capacitores en aceite, pero normalmente son capacitorcitos cerámicos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener mejor par de arranque, ¿sí? Acá, a ver, vamos a tener mejor par de arranque que el motor, ¿sí? Con bobinado auxiliar solamente. O sea que el par de arranque ahora lo vamos a tener, pero lo vamos a tener por acá abajo. No tiene muy buen par de arranque. O sea que comparado con el anterior, que sí se va a desconectar, este que va a funcionar en forma permanente es un capacitor
de mucha menor capacitancia. Por lo tanto, vamos a tener que el par, la curva par velocidad no va a ser como esta, sino que va a ser una curva par velocidad que va a estar así por debajo, va a venir por acá. A ver, por acá creo que la tengo. Acá está. Este sería con condensador permanente, ¿ven? Esta es sin el bobinado de trabajo solo, y con condensador permanente sería esta. Esa va a ser la curva porque ahora no se desconecta en ningún momento, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Tenemos bajo. El otro que tenemos era un par alto. Y ahora, si nos vamos al mejor método de arranque, el mejor método de arranque que tenemos es este que está acá, que es con capacitor de arranque y capacitor permanente. Entonces, este capacitor es el capacitor de arranque y este otro es el capacitor permanente. ¿Ven? Acá tenemos, ahí tenemos los dos bobinados y el capacitor permanente que está conectado a la red. Pero ahora tenemos el capacitor de arranque solamente conectado al interruptor centrífugo. Por lo tanto, ahora, ¿sí? Este capacitor, cuando el motor arrancó, ¿sí? Tomó un número de revoluciones determinado, abre el interruptor y me desconecta el capacitor de arranque. Entonces ese capacitor, el capacitor de este que tenemos acá, el capacitor permanente, ¿no es cierto? Perdón, el capacitor de arranque va a ser 10 veces el valor de la capacitancia, va a ser 10 veces el valor de este capacitor. Bueno, pero ahora ¿qué tenemos? Dos capacitores en paralelo. ¿Y qué pasaba cuando tenía dos capacitores en paralelo? Las capacitancias se sumaban. ¿Estamos? Era la inversa de la resistencia. Por lo tanto, ahora la capacitancia inicial en el momento del arranque va a ser la suma de las dos capacitancias de esos dos capacitores. O sea que hemos mejorado, ahora tenemos más capacitancia en el momento del arranque. Entonces, este método de arranque es el mejor método de arranque, este es el mejor motor monofásico, pero bueno, también es el más caro, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Se va entendiendo todo esto? Métodos de arranque simples, ¿sí? Acá tenemos un esquemita, ¿sí? Un esquemita comparativo, en donde, ¿sí? En realidad acá tendríamos que tener que, acá dice 350, y acá tendríamos que tener un poquito más de 350. ¿Por qué motivo? Y porque acá yo tengo condensador de arranque y condensador de marcha. Acá estamos hablando del mismo condensador, ¿no? Entonces, en realidad este tendría que tener acá un poquito más grande tendría que ser, ¿sí? Y acá tenemos, ¿ven? Solamente esta sería la curva de la bobina de trabajo. Cuando le ponemos la bobina de arranque, ahora vamos a tener esta curva así. Bueno, acá se desconectó. Y ahí queda esta otra. Acá tenemos con condensador, ¿no es cierto? Y con el interruptor. Entonces tenemos ahora buen par de arranque. Arrancó ahí, se desconectó. Y volvemos a la curva. Acá tenemos con condensador permanente. ¿Qué pasa? El condensador permanente es un condensador de baja capacitancia. Es por eso que, ¿no es cierto?, vamos a tener un par de arranque bajo. Y ahí tenemos la curva, entonces va a estar trabajando permanentemente. Y ahora tenemos el capacitor de arranque y capacitor permanente. Por lo tanto, ahí tendríamos que a este valor de 350 que figuraba acá, le tendríamos que sumar este de 50. O sea que acá este tendría que estar en 400 realmente, ¿sí? Esto ya lo voy a corregir. Bueno, y ahí tenemos, esta sería la curva. Esta es la curva con capacitor permanente, por eso es que de ahí bajamos a esta curva, porque ese capacitor queda conectado permanente. Bien, ¿entendido todo esto? ¿Sí? Profe, ¿y cuál es el más usual encontrarse de los 4 arranques? Y bueno, depende, ¿sí? Depende para qué se utiliza. Por ejemplo,
un motor muy utilizado hoy en día, ¿sí? Y yo creo que debe ser de la mayor cantidad de motores monofásicos que hay en la actualidad. ¿Saben cuáles son? ¿Lo has visto? Bueno, las piscinas, las piletas, ya sea pileta plástica o una piscina, una pileta hecha de material, ¿no es cierto? Tienen una bombita centrífuga accionada por un motor monofásico. ¿Está? Bueno, ese motor monofásico es un motorcito con condensador permanente. Este que tenemos acá. Entonces, ¿y por qué motivo? Bueno, ¿por qué se usa este? Y bueno, se utiliza este con condensador permanente porque hace que sea un motor económico. Y como es un motor que acciona una bombita centrífuga, en el momento del arranque, ¿no es cierto? El par que tenemos, el par resistente, producido por el agua, ¿no es cierto? Es un par muy bajo. Entonces el motor arranca sin ningún problema, es un motor económico, es un motor sólido y que no tiene mayores dificultades. Entonces este que tenemos acá es el que se utiliza, ¿no es cierto?, para las piscinas. ¿Ah? Después, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado, equipos grandes de aire acondicionado, pero que siguen siendo monofásicos, ¿sí? Esos ya utilizan con condensador de marcha y condensador permanente, ¿sí? Y, por ejemplo, antiguamente habían heladeras comerciales antiguas, que eran unas heladeras, si por ahí a lo mejor las han visto, unas heladeras grandes de 4 puertas, que se utilizaban en negocios, se utilizaban en carnicería. Bueno, esas, por ejemplo, utilizaban con condensador con interruptor, este tipo de motor. ¿Sí? O sea que de acuerdo a la aplicación es el motorcito lógicamente. Siempre hay que hacer un estudio técnico-económico, ¿no? Mejor solución técnica-económica. Entonces, una buena solución técnica-económica que le encontraron a las piletas, las piscinas, es utilizar este motorcito con condensador permanente. ¿Eh? Bueno, acá ahora vamos a ver este otro, que es el motor de espira-sombra, que también es un motorcito monofásico, pero este motorcito tiene un uso, digamos, muy limitado, porque es un motorcito muy chiquito, de muy baja potencia, pero también es un motorcito muy económico. Entonces, este motor que vamos a ver ahora es el motorcito, por ejemplo, de las bombitas centrífugas de los lavarropas automáticos. ¿Sí? Los lavarropas automáticos, ya sean los más viejos o los más nuevos, utilizan este tipo de motor. ¿Sí? Los lavarropas más viejos, si hablamos ahora del motor que mueve al tambor, ¿sí? Los lavarropas más viejos utilizaban un motor asíncrono de 2 velocidades, ¿sí? Que era un motorcito monofásico de 2 velocidades. ¿Estamos? Ese motorcito era un motor monofásico de corriente alterna. Pero en la actualidad, hoy en día, los lavarropas más nuevos, ¿sí? Que ya tienen todo un control con una plaqueta electrónica y todo eso, ¿sí? El controlador que tienen es electrónico, utilizan motores de corriente continua, porque son motores en donde se le puede programar la velocidad de centrifugado, y esa velocidad de centrifugado, bueno, se puede hacer a distinto número de revoluciones. Entonces los que tienen ahora son motores de corriente continua. Yo creo que debe ser uno de los usos, digamos, más importantes del motor de corriente continua en la actualidad, en forma masiva, digamos, ¿sí?
en forma masiva, no digamos el de mayor importancia, pero el motor de corriente continua que más se utiliza en forma masiva es en este tipo de lavarropas, los lavarropas más nuevos. Bueno, vamos al motor de espira-sombra, que es este que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos la figura, que es lo que tiene una bobina, todo un circuito magnético, y ahí tenemos el rotor. Este rotor es un rotorcito en cortocircuito, ¿está? Bueno, ahí no se alcanzan, hay como unos circulitos que aparecen por ahí, que son las barras, ¿no es cierto? Serían estos circulitos que aparecen ahí, serían la barra de la jaula, ¿sí? De esa jaula, estos que están acá, esa sería la jaula de arriba. Bueno, entonces ven qué es lo que tiene ahí. Ahí aparece una espira en cortocircuito. Este tiene dos, acá dos. Pero lo vamos a analizar nosotros con un solo anillo. Este es un anillo, una espira en cortocircuito, como se observa acá. Ahí se puede observar perfectamente. ¿Ya? Tiene una bobina. La bobina acá genera un flujo en un sentido. Y acá la corriente circula y genera el flujo en el mismo sentido, lógicamente. Entonces, en un instante de tiempo vamos a tener el flujo en este sentido, y en otro instante de tiempo, cuando la corriente esté en el hemiciclo negativo en la bobina, va a generar un flujo en sentido contrario. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a analizar, y vamos a analizar qué efecto produce este que tenemos acá, esa espira en cortocircuito sobre ese flujo. Ahí tenemos el dibujito, ¿sí? Pueden ser bipolares o pueden ser tetrapolares, pero no, este es el que se utilizan. Ustedes por ahí hay que cambiarle la bombita centrífuga al lavarropas, y van y compran la bombita centrífuga y van a ver que todas vienen de esta manera, ¿sí? Una bombita lógicamente de muy bajo costo, porque el motorcito es un motorcito de muy baja potencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese motor? Y tiene que evacuar el agua. Lo único que tiene que hacer es hacer que tiene que vencer una determinada altura de la manguera, nada más. Eso es todo lo que tiene que vencer, ¿sí? Por eso es un motorcito de muy baja potencia. Por ahí se pueden encontrar también en algún ventiladorcito, un ventiladorcito de estos chiquitos, de estos personales, estos que por ahí se utilizan en algún vehículo, en algún motorhome, en alguna casilla, también pueden encontrarse un motorcito de ese tipo. Bueno, analicemos el funcionamiento. Miren, acá tenemos, solamente vamos a analizar la parte del circuito magnético acá. El circuito magnético, ahí está la jaula arriba, el rotor, pero vamos a ver qué es lo que pasa en ese circuito magnético. Bien, veamos acá, vamos a analizar lo que sucede acá. Acá tenemos, este sería el flujo, ¿verdad? Este sería el flujo, o sea, la corriente alterna me genera un flujo alterno. Vamos a analizar el flujo. Este sería el flujo alterno y vamos a tener la posición 0, la posición 1 y la posición 2, ¿sí? Como para interpretarlo. Y luego vamos a ir y lo vamos a ver esta figura, en donde acá tenemos una variación más continua, ¿sí? Digamos, explicado acá en más tiempo. Pero este está bueno para poder interpretar. Entonces, fíjense que acá tenemos de 0 a 1. De 0 a 1 vamos a tener el flujo principal. El flujo principal es este que va en este sentido, ¿verdad? De 0 a 1, que va creciendo este flujo, va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora acá en este anillo, en esta espira en cortocircuito que tenemos acá arriba y acá abajo? Bueno, acá al tener un flujo variable en el tiempo, se va a generar en ese anillo, en esa espira, se va a generar una fuerza electromotriz inducida. Va a aparecer una corriente inducida representada ahí por crucecita y punto.
O sea que sale de abajo y entra ahí arriba, lo mismo que acá. Y esa corriente inducida, ¿qué es lo que va a generar? Y bueno, va a generar ahora un flujo que por la ley de Lenz se opone a la causa que la produce. Claro, la FEN inducida siempre se opone a la causa que la produce. O sea que la FEN inducida generó la corriente inducida. Y la corriente inducida genera este flujo. Este flujo se tiene que oponer al flujo principal, que fue el que la generó, porque el flujo iba aumentando. Si el flujo va aumentando, entonces este flujo o este campo que estamos generando acá y acá se tiene que oponer a ese aumento. ¿Está claro? Entonces fíjense ahora que en realidad ahora vamos a tener este flujo principal y estos dos más chiquitos en sentido contrario. Cuando hacemos la suma de estos dos flujos en cada instante de tiempo, me queda como resultado un flujo resultante así, inclinado. Este flujo resultante está representado acá, de 0 a 1. ¿Se entiende? Ahí tenemos el flujo resultante. Bueno, pero ahora viene de 1 a 2, ¿qué viene? Y bueno, ahora viene el decrecimiento de ese hemiciclo positivo. O sea que el flujo principal sigue estando en el mismo sentido. Pero ¿qué pasa con el flujo ahora? Y empieza a disminuir, a decaer. Este flujo empieza a disminuir. ¿Es variable en el tiempo? Claro. Y si es variable en el tiempo, genera FEN inducida. Y si genera FEN inducida, hay corriente inducida. Y si hay corriente inducida ahora, la corriente inducida va a ser esta que tenemos acá, en donde la corriente va a estar entrando por debajo y saliendo por arriba en los dos casos. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque ahora la FEN inducida se opone a la causa que la produjo. ¿Y cuál fue la causa que la produjo? La disminución en el flujo principal. Por lo tanto, ahora se va a oponer a que disminuya. Es por eso que este flujo y este flujo tienen el mismo sentido al flujo principal. ¿Queda claro eso? Entonces ahora cuando componemos, ¿qué es lo que queda? Un flujo resultante, ¿no es cierto? Así. Un flujo resultante que sería este, el flujo de 1 a 2. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Qué pasa si viniera el hemiciclo negativo? Que acá no está representado. Pero si viniera el hemiciclo negativo ahora, la corriente o el flujo lo tengo aumentando en sentido contrario. Quiere decir que ahora sería lo opuesto a esto. El flujo principal de derecha a izquierda, y ahora acá el flujo, estos dos flujos que se generan en la espira-sombra, iría de izquierda a derecha, oponiéndose a que aumente en este sentido. Entonces el resultado, ¿qué es lo que sería? Este hacia allá, estos otros acá hacia la derecha. El resultado, ¿no es cierto?, me daría un flujo así, inclinado hacia abajo. O sea, sería acá, el flujo acá, ahí lo tendría. ¿Se entiende? Cuando viene la otra parte, acá, en donde empieza a disminuir, y volvemos a esta situación, pero en sentido contrario. Este flujo hacia la izquierda, estos dos también, de derecha a izquierda, y eso resultante me daría un flujo así. Ese flujo estaría representado acá. O sea que en una onda, ¿no es cierto?, de corriente alterna, el flujo cambió, varió y obtuvimos como resultado un flujo que en un instante está acá, en otro instante está acá, en otro instante va a estar acá, en otro acá, y así sucesivamente. Es un flujo, un campo magnético rodante, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos representado, ¿verdad? Ahí tenemos el motorcito, el mismo de recién. Acá tenemos desde 0 hasta A, desde A hasta B, de B a C y de C a D, representado en mayores instantes de tiempo, ¿sí? Ven, acá tenemos el flujo, ¿sí? Este me queda acá porque estoy yendo, ¿no es cierto? Está aumentando, ¿verdad? Y ahí tengo las dos situaciones, en donde, ¿sí?,
Ahí tengo el campo resultante, porque acá tengo mayor cantidad de líneas de campo y acá tengo el que viene opuesto. Digamos que no está representado ahí. Entonces ahí tengo en esta posición, después lo tengo acá en esta posición. Acá ya llegamos al este instante que tenemos acá, ¿no es cierto? Sería un instante en donde estamos acá muy por encima o muy por debajo, o sea que no es justo cero, pues si no, no tendría flujo, no podría representarlo. O es que en realidad no está bien, sería acá porque estamos hablando de la variación de flujo en el tiempo, ¿eh? Entonces sigue variando acá. Sigue variando, exactamente. Ahí varía, entonces por eso que aparece ahí la resultante acá. Y ahora cuando me voy al negativo, ahora ¿qué aparece? ¿Ves? Mayor cantidad de líneas de campo arriba que abajo, el flujo acá, ahí llegamos al punto C y ahí cambia, ¿no es cierto? De B a C. Bueno, en fin, acá está representado y tengo que este campo, ¿ven? Va tomando estas posiciones. De acá viene acá, de acá viene, perdón, ahí, de este viene de B a C, acá venimos. De acá, sigue acá, sigue acá, sigue acá y sigue acá. ¿Sí? Bueno, ese sería el campo magnético, ¿no es cierto?, generado, que es un campo magnético rodante, y eso hace que el rotor se induzca en fe inducida, corriente inducida en el rotor, y por lo tanto gire. Bueno, vamos ahora a, yo les dije que estos motorcitos o el motor monofásico se puede hacer girar en sentido contrario, ¿sí? Miren, a ver acá, este sería la inversión de marcha. Veamos la inversión de marcha del motor monofásico convencional y después veamos estos otros son formas de variarle la velocidad, ¿no es cierto? O de hacerlo arrancar a estos motorcitos chiquitos, motorcitos de baja potencia, ¿sí? Pero esto es interesante ver, el tema de la inversión de marcha. ¿Cómo se hace la inversión de marcha en un motor monofásico? Bueno, la inversión de marcha en un motor monofásico se hace cambiándole el sentido de circulación de corriente a uno de los dos bobinados, o al bobinado de arranque o al bobinado de trabajo. Bueno, normalmente si lo que se trata de cambiarle el sentido de circulación de corriente al bobinado de arranque, ¿sí? Bueno, ¿cómo se logra esto? Bueno, esto se logra con una llave inversora. Esta es la llave inversora que nosotros tenemos. Esta llave inversora, miren, acá tenemos la alimentación de la red. Ahí tenemos la alimentación de la red, esta llave inversora. Esto ahí tienen, ¿ven? Ahí tenemos para manipularla, la manija. Y esto se gira. Cuando se gira, es decir, la llave está en esta posición ahora. Cuando la llave se gira, cambia de posición. Este que tenemos acá, esta parte, este contacto, hace contacto entre U y Z. Acá hace contacto. Y este otro que está acá hace contacto de este lado. Eso es lo que se logra cuando esa llave se gira, ¿sí? Ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? Si esto lo giramos, esta parte va a pasar a esta posición y esta va a pasar a esta posición. Veamos qué pasa con las corrientes. Veamos qué pasa con las corrientes y las vamos a representar como para que lo interpretemos. Entonces, supongamos que en el momento que estamos analizando, acá le estamos aplicando una señal alterna, tenemos una tensión y supongamos que en el instante que estamos analizando, acá tengo el mayor potencial. Por eso le pongo positivo y acá tengo el menor potencial. Quiere decir que estoy acá en esta parte de la onda. Estoy acá en esta parte, en mi ciclo positivo. ¿Sí? Entonces, por eso es para darle un sentido a la corriente, nada más, ¿no? Entonces la corriente acá va a estar ingresando, por acá, esta corriente que está ingresando, ahora veamos, ¿no es cierto? De acuerdo a esta conexión,
una parte se va a derivar por acá, ¿sí? Y otra parte se va, porque está haciendo contacto, acá también se va a derivar por acá. O sea que fíjense ustedes que ahora seguimos por acá. Ahí venimos y acá tenemos la bornera. Esta es la bornera, esta es la parte externa. Ahora acá nos metemos adentro del motor. Llegamos a la bornera, por acá por U, por ahí, y ahora vamos y nos metemos al motor. Entonces en el motor ahí, esta es la bobina, ¿sí? Ahí tenemos la bobina de marcha M, marcha, ¿sí? O de trabajo o principal. La corriente circula por ahí, acá va a circular por acá, va a circular por acá, y ahora cuando llega acá está conectado ahí y ahí sale, ¿sí? Hemos cerrado el circuito, ¿está bien? Pero veamos ahora con la otra corriente que venía por acá, esta que viene por acá, ahí ya entramos a la bornera y entramos al motor. El interruptor, este es el interruptor centrífugo, está cerrado, entonces ahora esta corriente viene por acá. Circula por la bobina de arranque, sigue por acá, la bornera, y de la bornera ahora sale. Al salir de la hornera, sale por acá, ¿sí? Y llega acá Z, y de acá, ¿no es cierto? También sale, cerrando el circuito. O sea que ahora tenemos que la corriente, fíjense, está circulando hacia abajo en la bobina de marcha y hacia el lado derecho en la bobina de arranque. ¿Está bien? Bueno, ahora invertimos acá. Si ahora invertimos, me va a quedar ahora, yo acá esto lo voy a, esto que tengo acá ahora me va a quedar acá, va a quedar unido U con Z. ¿Sí? Unamos ahí. Y ahora esta que está acá me va a quedar acá. Me va a quedar W con esta L que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces ahora hemos invertido el sentido. Entonces ahora la corriente, ¿verdad? La corriente va a ingresar por acá. Acá pasa y llega acá. Cuando llega acá, la corriente por acá sigue con el mismo sentido. ¿Ven? Por ahí sigue con el mismo sentido, o sea que en la bobina de marcha o bobina de trabajo sigue circulando en el mismo sentido. Por ahí, y hemos llegado ahora, ¿no es cierto?, a este punto, y de acá, de ahí, sale y cierra el circuito. O sea que eso no cambió. Pero ahora veamos la otra. La corriente, dijimos, llegó por acá y ahora estoy conectado ahí, con Z. Quiere decir que ahora la corriente acá en Z va a estar ingresando por acá. ¿Estamos? Recordemos que esta parte ahora, esto no está ahí. Esto no está. Entonces la corriente viene por acá y ahora miren, circula acá en sentido contrario. Quiere decir que ahora ingresa a Z, viene por acá, y ahora fíjense acá en la bobina de arranque. Circula en sentido contrario, ¿sí? Al circular en sentido contrario le hemos invertido el sentido de circulación de corriente en la bobina de arranque. Viene por ahí, sigue por acá, viene por ahí y ahora de acá, ¿sí? Ahí sale. ¿Se entendió? Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos logrado invertir el sentido de giro en la bobina de arranque. Esta es una llave inversora manual, pero esto mismo, si lo queremos hacer en forma automática, se puede hacer a través de dos contactores, haciendo una inversión de marcha similar a la inversión de marcha del motor trifase. ¿Va? Bueno, muy bien. Ya estamos terminando. Póngame en el apellido y nombre en el chat, por favor, ¿saben? Bueno, Sí, profe. dejémoslo. Lo único que está quedando acá para el viernes que viene, ¿sí?